¿Cómo puede ser que las autoridades del MAS y el gobierno nos cuenten esta historia inverosímil, insólita, absurda, de que la justicia no puede esperar, de que tiene que hacerse justicia en lo que coincidimos con las víctimas y sobre todo con los familiares de las víctimas que sufrieron la pérdida de vidas de sus seres queridos, con una justicia reconocida por el propio ministro de Justicia como absolutamente ineficiente y absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo? Ese es un primer criterio. No se puede establecer el razonamiento absurdo de que queremos justicia, pero vamos a juzgar con este tribunal, con estos tribunales y este Ministerio Público que sabemos positivamente que son dependientes de las órdenes de quienes mandan, que son los gobernantes del MAS, para hacer un linchamiento político y no una justicia de carácter jurídico. A propósito de esta propuesta que ha hecho Comunidad Ciudadana, se establecía desde el gobierno como respuesta el día de ayer, inmediatamente el vocero presidencial mencionaba que en 90 días no se podía reformar la justicia, que en todo caso la justicia se iba a reformar en una hoja de ruta que ha sido presentada también ya por el ministro de Justicia, y que no se podía hablar de reconciliación. Se podía hablar de un proceso de pacificación, sí, pero de reconciliación no, porque se entiende que el tema de reconciliación no pasa por una necesidad de olvidar lo que había ocurrido. Estoy mencionando lo que mencionaba el vocero presidencial, don Carlos Mesa. Sí, el argumento sigue siendo una falacia, sigue siendo una mentira. Nadie está hablando de la reforma estructural y profunda que la justicia necesita en el corto, largo o mediano plazo. Estamos hablando de lo más importante, el cambio de operadores judiciales y de operadores del Ministerio Público que han demostrado 1, 2, 5, 3, 10, 50 veces que no tienen las condiciones de independencia, de idoneidad y de honestidad para llevar adelante su trabajo. Si estamos todos de acuerdo en eso y hemos aceptado el informe del GIE, que lo dice, no lo digo yo, lo dice ese informe muy bien razonado y muy bien trabajado, ¿en virtud de qué? ¿Por qué razón mágica estos señores que han administrado la justicia desastrosamente van a convertirse en unos angelitos que la hagan y la administren bien en el caso de los potenciales juicios de responsabilidades? ¿Qué queremos? ¿Justicia, linchamiento, impunidad? ¿Algo que sea simplemente un teatro o queremos realmente un proceso que lleve adelante juicios de responsabilidades creíbles? Lo segundo, por supuesto que sí. Juicios de responsabilidades creíbles. Con este mecanismo y con estos operadores eso no se puede. Nosotros hemos hecho una propuesta viable, perfectamente viable, y vuelvo sobre una ejemplificación que me parece muy importante. El año 2019, cuando la crisis era dramática, la Asamblea Legislativa Plurinacional logró un acuerdo por unanimidad, además de la aceptación del gobierno de entonces de la señora Áñez y el MAS, con la mayoría en la Asamblea Legislativa, para nombrar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral y convocar elecciones en un tiempo mucho menor de 90 días. Nosotros proponemos la modificación de la ley del Ministerio Público para que el fiscal general y los fiscales departamentales sean elegidos por 2/3 de votos, y eso implica un acuerdo de buena fe. Eso implica además, y lo planteamos, que no sea un cuoteo entre la Asamblea Legislativa, sino que se establezca que la Asamblea nombre un grupo de notables que viene y proviene de la base de la sociedad, de los estamentos más representativos de la sociedad boliviana, que hace una preselección y presenta una terna a consideración de la Asamblea Legislativa. Y luego proponemos o una reforma de carácter constitucional, la aprobación de la ley de reforma, no la reforma en sí misma, o si no, una ley de garantías de independencia para aplicarse, de independencia del Poder Judicial, para aplicarse el año 2023. Que no nos cuente el ministro de Justicia y que no nos cuente el portavoz presidencial que eso no es viable, porque no es cierto. Lo que nosotros estamos proponiendo es absolutamente viable, coherente para garantizar las dos cosas: rapidez, juicios de responsabilidades que creemos que tienen que hacerse, y además, lo más importante, el cambio de los operadores de justicia.
como están planteadas las cosas, se ha rechazado esa posibilidad de ir a una elección de nuevas autoridades judiciales, a la elección de un nuevo fiscal, por lo menos dejando esto en un stand-by, en un statu quo hasta el 2023. De ser así, de confirmarse que no va a haber este cambio dentro de la estructura organizacional del Poder Judicial, ¿no va a dar curso al juicio de responsabilidades comunidad ciudadana? Esto un poco para ratificar la idea que está también contemplada en el punto 4 del comunicado que se presentó el día de ayer. La respuesta, Jorge, es muy clara. El gobierno quiere mantener el control de la justicia discrecionalmente y el control del Ministerio Público discrecionalmente. Quiere seguir como autócrata conduciéndonos a la dictadura por la vía del control judicial. Por lo tanto, el gobierno te plantea una disyuntiva falaz, porque la pregunta que tú me haces es perfectamente correcta y absolutamente impecable. Es una pregunta que me coloca a mí en la posición de decir, aquí de lo que se trata es de que Comunidad Ciudadana no quiere juicios de responsabilidad. No es verdad. Queremos juicios de responsabilidades y creemos que esos juicios de responsabilidades tienen que hacerse con nuevos operadores de justicia, y estamos convencidos de que esos nuevos operadores de justicia, si hubiera voluntad política, no mía, del gobierno nacional, se podría llevar adelante en los 90 días establecidos. Y un tema muy importante, un juicio de responsabilidades, Jorge, como tú sabes, tenemos la experiencia de 2 casos, dura 4, 6, 7 años. Lo más importante es el Ministerio Público en la primera fase del proceso. Nosotros estamos dispuestos a esperar hasta el 2023 para la modificación de las cabezas de los tribunales, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional, en función precisamente de un acuerdo existente ahora. Si hacemos ahora una ley de reforma constitucional, o si hacemos ahora una ley de garantía de independencia del Poder Judicial, con el compromiso de que van a ser seleccionados los mejores, como afirma el ministro de Justicia, y nosotros no estamos en contra de ello, pero que se firme ahora, podemos esperar al 23 para los operadores de justicia de los tribunales, pero no podemos esperar para el Ministerio Público. Lo del Ministerio Público es muy sencillo, y es muy sencillo por una razón, Jorge, porque hay elementos más que suficientes para establecer la salida del fiscal general del Estado por la vía de las irregularidades anotadas por el GIEI o por su propia renuncia. Y esa es una voluntad política del Estado, del gobierno en particular. Por lo tanto, la pregunta se responde así: queremos juicios de responsabilidades con nuevos operadores de justicia, y esta es la condición, no de esto si hacemos esto otro, no. Esa es la condición integral, no son cosas separables. No se puede separar lo uno del otro, porque no habrán juicios justos si no hay operadores justos. Si lo de la reforma constitucional fuera muy complicado, creemos que es posible establecer una ley de garantía de independencia del Poder Judicial sin reforma constitucional, que establezca exactamente el mismo mecanismo que contemplaría la reforma constitucional. Para que puedas comprobar, Jorge, que tenemos buena fe, la mejor voluntad, la flexibilidad y la propuesta abierta a un diálogo que menos de 24 horas después se responde con la prepotencia de los autoritarios, de los dueños del poder. ¿Qué quieren estos señores? Decirnos, ¿sabes? No vamos a hacer otra cosa que lo que nos dé la gana hacer a nosotros. A nosotros no nos da la gana de llevar adelante un juicio justo. Nos da la gana de seguir controlando el Poder Judicial. Así de brutales son las cosas, porque quiero plantearlas en esos términos para que la opinión pública no se engañe.